Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. ¿Qué tal están todos? Es un gusto estar nuevamente aquí compartiendo acerca de las maravillas de Dios y de sus promesas. Espero que cada uno esté con bienestar en su hogar o en cualquier lugar donde estén escuchando este mensaje. Y queremos contarles que estamos transmitiendo desde la ciudad de Guatemala en Iglesia Cristiana Jesucristo. Y me gustaría que, por favor, si tienen la oportunidad, traten de ver la serie de mensajes que hemos estado compartiendo acerca de la fe. Este va a ser el segundo mensaje en esta serie del tema de la fe. Con anterioridad hablamos acerca de qué es la fe. Así que si tú no has tenido la oportunidad de escuchar o de ver este mensaje, puedes ver ahí mismo en el canal donde estás viendo, ver los mensajes de atrás del pasado, y verás el mensaje de qué es la fe. Y ese mensaje te va a ayudar mucho para darle continuidad a lo que vamos a hablar hoy, que es sobre el don y el fruto de la fe. Este es el segundo mensaje nuevamente, y vamos a hacer otro mensaje más adelante acerca, también para concluir el tema de la fe. Y quiero que antes de comenzar podamos orar, así que ahí donde tú estás, inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude y nos dé la gracia para recibir su palabra y recibir lo que Él nos quiere decir a cada uno de nosotros hoy. Señor, te damos gracias porque tú nos has permitido hoy recibir tu palabra. Nos has permitido poder venir y escuchar de tu voz, de tu voluntad, de tus escrituras. Señor, te pido que tú me uses a mí como un instrumento para dar un mensaje de vida, un mensaje de salvación, un mensaje de prosperidad y abundancia para nuestra alma, para nuestro ser, para nuestra vida. Señor, ayúdanos, Padre, a comprender tu verdad. Tú eres la verdad, Señor, y nosotros queremos conocerte. Nosotros queremos acercarnos a ti, ver tu rostro y poder ser transformados a través de tu palabra y de tu conocimiento, para que seamos como eres tú, Señor.
No queremos, Señor, quedarnos en la condición en que estamos, sino queremos avanzar hacia la meta, proseguir al llamado que tú nos has dado a través de Cristo Jesús. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú toques nuestros corazones y que tú traigas a nuestra memoria todo lo que nos enseñes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, entregamos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Amén. Pues hoy vamos a estar platicando un poco más acerca de la fe. Nuevamente, esto no es una predicación, no es un sermón, sino es un estudio bíblico. Así que, a diferencia de un sermón o de una predicación, esto es más enfocado en ver lo que la Biblia dice desde varios ángulos respecto a un tema y poder obtener una mejor comprensión de este tema. Vamos a tratar de que el Señor y su Espíritu Santo nos hablen al corazón, nos animen y nos traigan una palabra también que vivifique. Pero lo primordial en este estudio es adquirir un entendimiento que nos acerque más a Dios y que nos permita caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que vamos a entrar al tema. La última vez hablamos acerca de la definición de la fe, lo que es la fe y pues cómo actuar en fe, cómo la fe se puede manifestar en nosotros y cómo podemos vivir en fe. Y solo para hacer un resumen, me gustaría que veamos 4 aspectos acerca de cómo podemos vivir en fe para cumplir con la voluntad de Dios. Y una de estas es recibir revelación de la voluntad de Dios. La revelación de la voluntad de Dios la recibimos principalmente a través de la Biblia, la palabra de Dios. Podemos recibirla también a través de lo que escuchamos en la iglesia, de las enseñanzas que recibimos en la iglesia, en los servicios, a través también de la oración, a través de lo que el Señor nos hable al corazón, a través de otras personas también que Dios usa para hablarnos y por supuesto de muchas otras maneras. Podemos recibir revelación a través de visiones sobrenaturales, a través de sueños también y muchas otras formas como al Señor mejor le parezca. Una vez recibimos el entendimiento de lo que Dios desea, debemos de decidir creer en respuesta a la voluntad de Dios. Debemos decidir creer. Es muy importante. Dios no va a obligarnos a hacer las cosas. No somos títeres, no somos robots. Dios no nos puede programar y hacer toda su voluntad. Dios lo que desea es tener a un pueblo que desee hacer su voluntad, un pueblo que desee caminar con Él. Imaginémonos de que estamos con una persona que no quiere estar con nosotros. ¿Es eso agradable o desagradable? Pues es desagradable, obviamente. Deseamos estar con alguien que también desee estar con nosotros. Y es por ello que Dios quiere que nosotros deseemos de nuestra propia voluntad caminar con Él y creer en Él. El otro paso del que hablamos fue la oración. Y yo le agrego a esto siempre el ayuno. Es importante que oremos. Una vida de oración es una vida de victoria. Sin oración es muy difícil alcanzar victorias. Pero a través de la oración y el ayuno, nosotros vamos a definitivamente vencer en muchas áreas. Y para que las cosas sucedan, aún en fe, necesitamos orar y necesitamos ayunar para que Dios traiga a cumplimiento lo que Él desea hacer. Y finalmente, debemos de recibir la fe que viene de parte de Dios. Podemos pedirle a Dios que nos dé la fe. Y esta es la que va a traer a cumplimiento todo lo que Dios quiere. Así que cuando llevar una vida de fe o actuar en fe, no es solamente creer algo, no es solo decidir creer algo, es entender que la fe es para que se cumpla la voluntad de Dios. La fe no es para que se cumpla lo que nosotros queremos, no es para que se cumpla lo que otra persona quiere, es para que se cumpla lo que Dios quiere. Y es importante que actuemos en fe. ¿Por qué es que Jesús podía hacer todos los milagros que hacía
y todos los portentos y todas las cosas maravillosas que hizo, porque claramente Cristo nos dice en el Evangelio, no lo dice en todos los evangelios, pero en especial en el Evangelio de Juan, los capítulos del 13 al 16, Cristo manifiesta muchas veces que Él hace todo lo que ve al Padre decir, o todo lo que el Padre le ha pedido hacer. Jesús no hacía nada de su propia voluntad, o porque a Él le parecía, o porque Él quería, sino que lo que el Padre le decía a Él, eso hacía. Cuando Moisés hizo todos los milagros en Egipto, los hizo porque Dios le dijo que los hiciera. Y Dios le decía qué hacer exactamente. Cuando los profetas profetizaban y las cosas se cumplían, sucedía porque Dios así lo había dispuesto. Entonces, para que nosotros actuemos y vivamos en fe, tenemos que conocer qué es lo que Dios quiere. Y así vamos a tener una caminata de fe exitosa. Y finalmente quiero aclarar de que debemos darle la gloria a Dios en todo, en todas nuestras acciones, en cualquier milagro que suceda, todo depende de Él. No podemos decir es que esto sucedió porque yo oré bastante, o esto sucedió porque yo hice un ayuno de 40 días, o esto sucedió porque yo decidí creer en Dios, o esto sucedió porque yo recibí la fe de Dios. No, esto sucedió porque Dios así lo dispuso. Claro, Dios nos utiliza a nosotros, y para eso es que oramos, para eso es que ayunamos, para eso es que decidimos creer y actuamos. Pero al final Dios es el que debe recibir toda la gloria. Y esto lo podemos ver rápidamente en el libro de Hechos, en Hechos capítulo 3 y verso 12. Yo sé que toda la Biblia habla acerca de darle la gloria a Dios, pero quiero que lo veamos en este caso aplicado a la fe. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Lo que había sucedido ahí es de que Dios hizo un milagro a través del apóstol Pedro, y un cojo obtuvo la habilidad de caminar nuevamente a través de este milagro. Y pues todos se maravillaron de los apóstoles que estaban ahí. Pero Él les dice, pues no somos nosotros, es Dios. También cuando José le revela el sueño a Faraón, Faraón se maravilla y queda anonadado de la capacidad de José para interpretar un sueño tan complicado y de poder predecir el futuro. Pero José le dice a Faraón: es que eso no está en mí, no soy yo el que ha hecho esto, es Dios el que lo hizo. Lo mismo decía Daniel cuando Daniel interpretaba sueños al rey Nabucodonosor. Daniel le decía lo mismo: es de Dios, es de Dios. Y así nosotros, cuando vivamos en fe y las cosas sucedan, debemos de darle toda la gloria a Dios siempre. No importa qué tanto oramos, qué tanto ayunamos, qué tanto creímos y qué tan duro trabajamos. Al final, sin Dios nada se podría hacer. Es Dios el que nos da la vida, las fuerzas, el entendimiento, el tiempo. Todo viene de Dios y es para Dios. Entre más le demos la gloria a Dios de todas las cosas, más seremos nosotros libres para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Veamos entonces ahora sí el tema de la fe como un don y la fe también como un fruto. Hay dos tipos de fe, o podemos más bien ver la fe desde dos ángulos también. La podemos ver como un fruto, el fruto de la fe. Este es el fruto que está relacionado a la salvación y el fruto por el cual recibimos la naturaleza de Dios y somos perfeccionados. Es decir, el fruto comienza como una semilla. Se planta una semilla en la tierra y esta semilla empieza a germinar, crece una planta, se convierte en un árbol y eventualmente el árbol madura y empieza a dar fruto. Y este fruto madura y vuelve a reproducirse y se genera más fruto.
Pues la fe puede ser como un fruto. Y de hecho la Biblia así lo describe. Y crece en nosotros. Comienza cuando Dios, como en la parábola del sembrador, Dios planta esta semilla en nuestro corazón. A veces Dios planta la semilla en el corazón de alguna persona y esta no da fruto. Pone la fe ahí, pero la persona no cree, no lo recibe, no quiere obedecer a Dios y pues esa semilla muere. Pero cuando la semilla es bien recibida y se cree, empieza a crecer y conforme se busca a Dios y esta planta es regada y abonada, etcétera, empieza a crecer y eventualmente da frutos. Así nuestra fe crece también. Nos dice el Señor Jesús que si tuviéramos fe como una semilla de mostaza, dice, y la semilla de mostaza es la más pequeña de las semillas, pero crece en una de las más grandes hortalizas y se vuelve casi como un árbol frondoso. Así es como la fe puede crecer en nosotros, pero es una semilla, lo que quiere decir que lleva un proceso. No es algo instantáneo, pero una semilla que lleva un proceso y a veces puede ser un largo proceso. Ese es el fruto. También la fe puede ser un don. También, recordemos lo que hablábamos de que Dios, muchas de las experiencias espirituales tienen muchas facetas, muchos lados, muchos ángulos. La Biblia nos habla de la multiforme gracia de Dios. Nos habla de la multiforme sabiduría de Dios. Bueno, estas son dos facetas diferentes de la fe, dos formas en que la fe puede actuar. El don de la fe es la fe en acción, la fe que, como hablamos en el último mensaje que compartimos, tiene la capacidad de mover montañas. Es una fe que puede ser instantánea, es fe para el momento. Es fe que se usa en ese momento y apropiada para ese momento y que va a operar solo en ese momento y tal vez específicamente para algo. Aquí estamos hablando de milagros, de portentos o incluso de cosas que tal vez no son tan elaboradas y tan vistosas, pero que actúan en un solo momento. Y veámoslo como ejemplo en 1 Corintios capítulo 13 y verso 2. Y dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladara montañas, y no tengo amor, nada soy. Entonces nos está hablando aquí de una fe con la capacidad de trasladar montes. Pero al mismo tiempo dice, si no tengo amor, nada soy. El amor es un fruto. Y es un fruto que se desarrolla desde la fe que recibimos de Cristo Jesús. Así que debemos de ver que la fe también puede ser esa capacidad instantánea. Algo que sucede en un momento. Algo que creemos que va a pasar. Y porque Dios nos lo ha dicho, Dios lo ha puesto en nuestro corazón y sucede. Y obramos en ello. Cuando nosotros oramos por otra persona para que sea sana, o oramos por otra persona para que reciba provisión, o oramos por una persona para que sea librada de una opresión de demonios, como veíamos en los ejemplos la vez anterior, cuando Cristo liberó a un joven de un demonio, y sus discípulos no podían. Y Cristo le dice, bueno, es porque se necesita ayuno y oración para echar fuera estos demonios. Entonces vemos ahí la fe como un don para que las cosas sucedan. Y nuevamente es bien importante creer que Dios lo puede hacer y recibir la fe de Dios de que va a suceder. Yo recuerdo de que un pastor nos contaba del caso de una joven que estaba muy enferma y Dios había dado palabra en el pasado de que esta joven iba a servirle. Y pues se reunieron los líderes de la iglesia a orar por ella y clamaron a Dios y le dijeron, Señor, tú habías dado palabra de que ella te iba a servir y pues aquí está languideciendo.
y queremos actuar en fe en esa palabra para que ella sane. Y uno de los pastores pensó en preguntarle a Dios, no solo en demandar, no solo en demandar, proclamar, declarar, decretar, etc., sino pensó, dijo, bueno, ¿por qué no le preguntamos a Dios? Y él estuvo orando, pidiéndole a Dios que le diera una respuesta de por qué esta joven no estaba mejorando, por qué no parecía que lo que Dios había puesto inicialmente se iba a cumplir. Y Dios le habló a este pastor y le dijo a este pastor de que su deseo, el deseo de Dios, era llevarse a esta joven con él, llevársela con él. Entonces este pastor habló con los líderes, todos consideraron la situación, decidieron con gracia hablar con esta joven, y la joven les dijo que en efecto ella sentía lo mismo. Así que oraron y le dijeron al Señor, Señor, si es tu voluntad sanarla, levantarla y usarla, que así sea. Pero si es tu voluntad llevártela contigo porque eso es lo que tú quieres, que así sea también. La joven estaba de acuerdo con esto y ahí mismo ella expiró. Y este pastor recibió una visión de cómo ella fue llevada por el Señor Jesús a su morada celestial. Entonces, nuevamente, cuando queremos operar en dones y toda la cosa, tenemos que estar seguros de qué es lo que Dios quiere. Veamos en Hebreos capítulo 11, Hebreos 11, versos 32 al 34. Y dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Todos estos fueron milagros que sucedieron a través de hombres y mujeres que actuaron en fe de parte de Dios. Pero notemos nuevamente, todos estos portentos y milagros estaban en la voluntad de Dios. Y ellos recibieron el poder, el don de la fe para actuar y que se cumplieran estas cosas. Vemos también aquí una gran variedad de actos, una gran variedad de situaciones. No solo es una cosa. Habla aquí de conquistar reinos. La fe para conquistar un reino. Eso no es cualquier cosa. Nos habla también de la fe para hacer justicia. La idea, pero para hacer justicia se necesita fe, claro. A veces las situaciones son muy complicadas. Recordemos cuando Salomón tuvo que enfrentar un caso de justicia muy difícil. 2 mujeres llegaron con él. Las 2 tenían un hijo cada una, pero uno de los hijos se había muerto y ahora estaban discutiéndose de quién era el niño que quedaba. Y era un gran misterio, difícil de resolver. Pero Salomón tenía la fe de lo que Dios le había dado, el don de sabiduría que había recibido. Y fue usado por Dios en la fe de Dios para resolver esta situación y hacer justicia. Hoy en día, si vivimos en un país donde hay falta de justicia, se requiere de mucha fe para creer que algo va a recibir justicia. A veces estamos en situaciones donde no se nos está haciendo justicia, donde estamos siendo afectados y pensamos de que no va a llegar la justicia. Bueno, ahí necesitamos recibir fe para creer que se va a hacer justicia y para nosotros también hacer justicia. Quizás tú trabajas en una posición de autoridad y tienes que decidir hacer justicia entre empleados, o tal vez tienes un liderazgo en la iglesia y tienes que hacer justicia entre miembros de la iglesia. Y Dios te puede dar la fe para hacer justicia y tener la seguridad que el juicio que se está haciendo
es lo que Dios quiere y es lo que Dios sabe que es correcto. Entonces, vemos de que alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos, evitaron filo de espada. O sea, es decir, una gran variedad de cosas. Y todas estas cosas las hicieron a través de la fe en Dios. Todo se hizo a través de la fe en Dios. Recordemos lo que hablamos la vez pasada, que tenemos que actuar y vivir todo a través de la fe en Dios. Todo a través de la fe en Dios. La palabra dice que si vivimos, vivimos para Dios. Y si morimos, morimos para Dios. Entonces, si vivimos, si morimos para Dios, quiere decir que todo lo que hacemos en la vida es para Dios. Todo. Y es importante que tengamos eso en nuestra mente y en nuestro corazón constantemente. De esa manera podremos vivir de una manera que agrada a Dios. Pero bueno, estos dos aspectos de fe deben existir en un balance. Y una iglesia no puede enfatizar un aspecto más que otro. Como cristianos no podemos decir, bueno, yo lo que me importa es crecer en fe, como en el fruto de la fe, y que esta fe crezca y se desarrolle y que se madure, y eso es lo mío, eso es lo que Dios me pide. Y otro cristiano no puede decir, bueno, lo importante de la fe son los milagros, y vamos a hacer milagros, y vamos a actuar, y vamos a decretar, y proclamar, y desatar, y atar, y de todo en fe. Pero en realidad lo que Dios nos pide es un balance, y eso es lo que vemos en la Biblia, un balance. Es tan hermoso como la palabra de Dios trae nuestras vidas a un balance. Y un balance requiere también tener la disposición para que Dios balancee nuestra vida, para que Dios traiga una balanza. A Dios le agradan las balanzas justas, dice. Y una balanza justa es una balanza que está pareja. En la antigüedad o incluso hoy todavía podemos ver en algún mercado o algo que la manera en que se balanceaban las cosas o se pesaban las cosas es de que en una balanza había una medida que tiene que ser certera, y en la otra balanza se busca balancear esa medida para que quede pareja las dos partes de la balanza. Y así quiere Dios nuestras vidas, que sean balanceadas, que sean justas, que sean rectas, que la verdad sea completa en nosotros y no solo veamos un pequeño aspecto de la verdad y que ese sea nuestro caballito de la batalla y que sea lo único que usemos. No, toda la palabra de Dios es importante y toda la palabra de Dios edifica. Dios trae el balance a nuestras vidas de muchas maneras. Yo recuerdo una vez llevé un curso que se llamaba Balance Químico, se llamaba. Y recuerdo de que una vez uno pasaba ese curso, ya se consideraba que uno sabía los fundamentos de la ciencia química. Y lo que enseñaban en esa clase y demostraban era cómo todos los químicos en la naturaleza, todos los componentes de la materia en la naturaleza, siempre van a buscar un balance. Naturalmente, es una ley que Dios puso en todas las sustancias, a buscar un balance. Y así es como se crean químicos nuevos, así es como se crean sustancias nuevas, porque se le quita algo a uno y este busca un balance agarrando otra cosa y se crea una sustancia nueva. Toda la naturaleza vive en un perfecto balance creado por Dios. Y toda la naturaleza busca un balance porque así lo dictó Dios. Así nosotros debemos de tener un balance en la fe. Debemos de buscar el fruto de la fe y pedirle a Dios que nos dé más y nos haga madurar en el fruto de la fe. Y también busquemos el don de la fe, la capacidad para obrar en los milagros y en las cosas que parecen imposibles, excepto a través de la fe en Dios. Y vemos ahí la imagen de una paloma. Es una paloma con 2 alas. Y hasta donde yo entiendo, todos los animales que pueden volar tienen 2 alas. ¿Por qué? Porque necesitan balancearse. Y así el Señor, como dice su palabra, nos dará alas como el águila.
Nos dará una vida cristiana balanceada para que podamos volar y sobrepasar tormentas o sobrepasar lugares escabrosos, que podamos volar. Pero para volar necesitamos ese balance. No podemos volar con una sola ala. No podemos volar solo con un aspecto de la fe. Si nos enfrascamos y nos cerramos solo a algo, a una parte de la fe, no vamos a poder tomar vuelo y nos vamos a quedar ahí estancados en eso. Hoy en día hay lamentablemente ministerios que se han estancado solo en una parte de la fe. Enfatizan solamente las virtudes, los frutos, la manera correcta de vivir, la justicia y nada más eso. Pero nunca ven un milagro ahí. Y normalmente tratan de alcanzar al perdido a través de moralidad. Y muchas veces lo que el perdido necesita es un milagro. Y muchas veces es el milagro lo que nos ayuda a creer. Cristo decía, si yo no hiciera milagros, no creerían en mí. Si Cristo no hubiera hecho milagros, nadie hubiera creído en Él. A pesar que tenía una vida perfecta, vivía en justicia perfecta y sin pecado. Pero aún así, Dios le dio la orden a Cristo de hacer milagros para que la gente creyera. Por el contrario, hay ministerios que se han enfrascado solo en el don de la fe y viven solo en los milagros y creen que los milagros son todo lo que se necesita para agradar a Dios, y decretan, declaran, atan y desatan y están haciendo eventos y todo tipo de cosas, oran por sanidades, y no quiere decir que no funcione, funciona, y Dios hace milagros, y Dios desata fe, y Dios trae el don de la fe, y suceden todas estas grandes obras, pero se olvidan del fruto de la fe, se olvidan de las virtudes de la fe, del proceso de la fe, de la justicia de la fe, de la santidad, de la pureza y del sacrificio de la fe. Entonces, nosotros como cristianos debemos de buscar un balance en las dos cosas: crecer en justicia, crecer en pureza, crecer en santidad, crecer en virtud, crecer en moralidad, crecer en verdad, crecer en todo lo bueno que viene de parte de Dios, y también obrar en el don de Dios, obrar en milagros, creer en la justicia, creer en lo que Dios desea hacer, creer que Dios desea traer unidad, creer que Dios puede hacer milagros, sanidades, provisión, y que Dios puede hacer muchas cosas sobrenaturales, imposibles, a través de nosotros. Ese es el balance que debemos de tener en la fe, a través del don y a través del fruto de la fe. Quiero que veamos primero a fondo el fruto de la fe y que veamos qué es lo que Dios nos dice acerca de la fe como un fruto. Y nuevamente, siempre tengamos en cuenta el balance. Siempre tomamos en cuenta el balance. Conforme estemos estudiando esto, no olvidemos que la fe no solo es un fruto, también es un don. Y cuando veamos la fe como un don, recordemos que también es un fruto. La fe la encontramos entre las muchas partes que vemos de la Biblia en un lugar muy peculiar que conocemos como los frutos del Espíritu, y es en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Gálatas 5, 22 al 23. Este pasaje es muy importante en la Biblia porque el apóstol Pablo nos enlista los frutos del Espíritu Santo. Estas son cualidades que el Espíritu Santo está desarrollando en nosotros a través de diferentes procesos y que se desarrollan con el tiempo y con paciencia. Son cualidades del carácter, cualidades que se van desarrollando conforme al carácter de Cristo.
estos frutos reflejan el carácter de Cristo y es el carácter que Dios desea formar en nosotros. Nuevamente, es una obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, pero a lo cual nosotros también tenemos que dar lugar y poner diligencia, como lo leíamos en 2 de Pedro capítulo 1, donde Pedro le dice a la iglesia: sean diligentes en desarrollar estas cosas. Y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, aquí vemos la fe como un fruto, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vemos entonces, estas son cualidades que el Espíritu Santo desea desarrollar en nosotros, en nuestro carácter. Y entre esas cualidades encontramos la fe. Encontramos el fruto de la fe. Es algo que sale de nosotros, que crece en nosotros y de lo cual pueden comer otras personas. Es decir, otros pueden ver la fe que hay en nosotros y ser edificados a través de ese fruto que el Espíritu Santo está dando a través nuestro. Nuevamente, es como un árbol, como cualquier fruto en lo natural. Alguien ve un árbol con fruto, puede acercarse, tomar de ese fruto, comer el fruto y ser bendecido, beneficiarse de ese fruto. Así nosotros, conforme desarrollamos la fe, otros van a ver esa fe en nosotros y van a querer acercarse, van a querer comer de esa fe, van a querer desarrollar esa fe también. Y sí, es una manera en que las personas pueden llegar a Cristo. Las personas no llegan a Cristo solamente por milagros, también pueden llegar al ver la fe que hay en otros, la fe que pueden ver en otros. Jesús decía acerca de aquel centurión, decía: qué gran fe hay en este hombre, qué gran fe hay en este hombre. Y hasta Cristo pudo usar el ejemplo de la fe de este hombre para bendecir a otros. Debido a que es un fruto, además de un don, lleva un proceso para crecer. Veamos esto en Marcos capítulo 4 y verso 28. Marcos 4, 28. Nuevamente, este es un estudio bíblico, así que yo te recomiendo que tengas ahí papel y lápiz o que estés ahí con tu Biblia apuntando, porque van a haber muchos versos y así es como vamos a ir obteniendo claridad acerca del concepto de fruto y don en la fe. En Marcos 4:28 dice: porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Nos da aquí el Señor Jesús 3 pasos en los que un fruto se desarrolla. Dice: primero es hierba, dice. Luego es una espiga. Y luego es un grano lleno en la espiga. Es decir, comienza como una pequeña hierbita, después crece a ser una planta y después ya es una planta llena de fruto. Son 3 etapas. Los que trabajan en la agricultura o les gusta el tema de las plantas y la agricultura conocen muy bien estas etapas. Ahora, estas son 3 etapas que podemos nosotros comprender y esperar en Dios para que se desarrollen en nuestra vida. A veces nosotros le decimos a una persona: es que tienes que tener fe, es que no tienes suficiente fe. Pero esta fe se va desarrollando con el tiempo. ¿Recuerdan cómo Jesús constantemente les decía a sus discípulos: hombres de poca fe, hombres de poca fe? ¿Cuánto tiempo caminaron ellos con Cristo y les faltaba fe? Pero vemos de que al final de sus días, después de muchos años, los discípulos, los apóstoles, eran hombres de gran fe, con mucha fe. Entonces, a pesar de que al principio no tenían fe y les costaba y no podían creer y entender, al final Dios desarrolló esa fe en ellos. A veces la fe lleva paciencia y tenemos que esperar para que se desarrolle bien, pero siempre hay que darle diligencia. Veamos otro caso en Mateo capítulo 13 y verso 8. Mateo 13, 8. Dice: pero parte cayó, está hablando de una semilla, parte de esta semilla cayó en buena tierra y dio fruto,
cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Quiero aclarar aquí de que estos no son porcentajes. Durante mucho tiempo yo creía, cuando leía este pasaje, yo pensaba que a lo que se refería a esto era que a veces él daba fruto al 100% o al 60% o al 30%, pero no es así. Está usando aquí términos agrícolas, y lo que está diciendo es de que de una semilla, de una sola semita que se sembró, salió una planta, y esta planta dio fruto, y su fruto eran 100 semillas de una semilla que se plantó. Otra planta dio 60 semillas de una que se plantó, y la otra dio 30 semillas de una semilla que se plantó. Este es a lo que se refiere aquí. Vemos otra vez al Señor Jesús dándonos 3 tipos de fructificación, o 3 niveles de productividad de una semilla, de un fruto. Tenemos el de 100 por 1, que eso es bastante. El de 60, que ya no es tanto, pero todavía es un buen poco. Y el de 30, que no es mucho, pero sí está dando fruto. Entonces son tres tipos o 3 niveles de productividad. Y por eso vemos de que nuevamente el apóstol Pedro nos dice: sean diligentes. Cuando un granjero quiere tener una buena cosecha, tiene que ser diligente. Así nosotros también en la administración de nuestra vida espiritual tenemos que ser diligentes para dar mucho fruto. Miren, hermanos, nuestra vida tiene que ser administrada sabiamente y con diligencia. ¿Cuánto tiempo decidimos nosotros dedicarle a buscar a Dios? Ya sea orando, leyendo la Biblia, ayunando, escuchando la palabra. ¿Cuánto tiempo decidimos dedicarle a otras cosas? Por ejemplo, quizás tenemos un trabajo que dura 8 horas diarias o 10 horas diarias y decimos: ok, yo voy a administrar mi vida dándole 8 o 10 horas diarias al trabajo, y eso está bien. Es lo que Dios nos mandó a hacer. Uno de los primeros mandamientos que nos da el Señor en Génesis es trabajar. Y podemos decir: ok, yo voy a dedicarle esta cantidad de tiempo a mi familia, esta cantidad de tiempo a mi cónyuge, a mis hijos, o a mis padres, a mis hermanos, etc. Voy a dedicar esta cantidad de tiempo a estudiar, para ser un profesional, o qué sé yo, o estudiar mi oficio, lo que sea. Pero también hemos de considerar cuánto tiempo le dedicamos al Señor y cuán productiva es nuestra búsqueda de Dios para que dé fruto. Es importante que consideremos esto. No podemos estar todo el día orando, pero sí podemos estar todo el día pensando en Dios. Sí podemos estar todo el día tomando en cuenta lo que Dios nos dice. No podemos estar todo el día adorando a Dios cantando audiblemente, pero sí podemos estar todo el día dándole la gloria a Dios de continuo. No podemos estar todo el día leyendo la Biblia, pero la Biblia nos dice que podemos estar todo el día meditando en la palabra de Dios, pensando en la palabra de Dios. De repente pienso yo en esto, de repente pienso yo en aquello. Y alguien dirá: bueno, qué exagerado es esto. Hermano, lo que queremos es dar fruto al 100 por 1. Ahora, si tú solo quieres dar al 30 por 1, pues está bien, pero recordemos de que Dios es galardonador de los que le buscan. Y Dios nos da varias parábolas de cómo Él galardona a los que producen fruto para su reino. Entonces y esto es una gran inversión, hermanos. Yo veo cómo hoy en día la gente está invirtiendo dinero en todo tipo de cosas para hacerse ricos rápidos. Invierten en criptomonedas, en Bitcoin, invierten en la bolsa de valores, invierten en negocios, en monedas, en oro, en petróleo. Invierten el dinero en varias cosas, en el banco, etc. ¿Por qué no invertir en lo que dura para siempre? Y no estoy hablando de dinero, porque con dinero no se gana el reino de Dios y con dinero no se produce para el reino de Dios.
sino estoy hablando de tiempo, dedicación, conciencia, acciones. Y claro, se puede invertir también dinero, pero no va a ser el dinero lo que va a producir cosas en el reino de Dios. Van a ser acciones que tomemos. ¿Cuánto tiempo dedicamos a compartir de la palabra de Dios? Esto trae mucho fruto. ¿Cuánto tiempo dedicamos a hablarles a otras personas de la palabra de Dios? Y no tiene que ser solamente evangelizar, puede ser enseñar lo que ya sabemos. Esto que estamos hablando ahorita, si tú lo tomas, lo estudias, lo aplicas y lo enseñas a otras personas, eso te va a llevar mucho fruto. El fruto que se genera en esas personas va a ser fruto que has generado tú o que Dios ha generado a través tuyo. La palabra de Dios dice en el libro de Ezequiel, y le da una palabra al profeta Ezequiel y le dice: cuando el profeta o el sacerdote vean a alguien hacer lo malo y Dios le muestra al profeta que esta persona va a la perdición y el profeta no hace nada, sino que solo se calla, Dios va a tomar la sangre de esa persona que se perdió de manos del profeta. Pero si el profeta le habla a la persona y esta persona a través de esa palabra se arrepiente y vuelve a Dios, Dios también va a recompensar al profeta por haber producido ese fruto. Y aun si la persona no se arrepiente, a pesar de la palabra que se le dio, no se arrepiente y sigue en su camino, pues el profeta va a ser librado de la perdición de esa persona. En otras palabras, si nosotros enseñamos la palabra de Dios a personas que ya creen en Dios, eso también lleva fruto. La palabra de Dios nos dice que aún el ofrecer un vaso de agua es algo que Dios toma en cuenta y lo recompensa. A Dios no se le pasa nada. Dios no es deudor de nadie. Dios no le va a deber nada a nadie. Entonces, aún ser amable puede producir mucho fruto. Aún ser bondadoso, ser generoso, ser empático, amoroso, eso también produce fruto. Hay tantas cosas que producen fruto, por eso necesitamos estudiar la palabra para poder ser fructíferos y entender cómo podemos producir para el reino de Dios. Cómo podemos producir y llevar, cuando estemos delante de Dios, una cosecha abundante de fruto. Y que no nos avergoncemos y que Dios pueda venir y tomar fruto de nosotros y no seamos como la higuera, que cuando leímos la historia la vez pasada, cuando Jesús llegó con una higuera, estaba buscando higos. Jesús tenía hambre y quería comer higos y no encontró nada y maldijo a la higuera y la higuera murió. Así como cristianos tenemos que traer fruto delante de Dios, porque si no tenemos ningún fruto, pueda que nos sequemos y muramos espiritualmente y que no demos nada. ¿Cuántos cristianos hemos visto? Incluso nosotros también, todos hemos pasado por tiempos de sequedad espiritual. No producimos nada. Y yo he conocido cristianos que tienen 10, 20 años de conocer a Dios y no producen nada, están ahí callados, sin hacer nada, sin crecer en Dios. Pero nosotros, todos los que buscamos a Dios, debemos desear ser fructíferos y traer mucho fruto delante de Dios. Nuestra vida espiritual es para siempre. Nuestra vida terrenal un día va a pasar y tiene un límite, pero la vida espiritual es para siempre. ¿En qué nos conviene invertir más? ¿En lo terrenal o en lo espiritual? Pues en lo espiritual. Lo terrenal va a pasar. Y sí, necesitamos dedicarle tiempo a lo terrenal porque Dios nos puso en este mundo y nos plantó en este mundo. Así que sí tenemos que dedicarle tiempo, pero lo más importante siempre va a ser lo espiritual. Siempre va a ser lo más importante. Yo conozco personas que por alcanzar el éxito terrenal, el éxito en esta tierra, en esta vida, han sacrificado su matrimonio, han sacrificado a los hijos, han sacrificado a los padres, han sacrificado su comunión con Dios.
Y todas esas cosas son las más importantes. Yo no le veo nada de éxito a una vida de fama, fortuna, prosperidad y no sé qué más se le puede llamar éxito a esta vida, pero no le veo nada de éxito a eso si hemos perdido lo más importante, lo que es más importante para Dios, que es el amor hacia Dios y el amor hacia otras personas, los frutos que Dios espera de nosotros, la bondad, la benignidad, la misericordia. Si perdemos eso, no sirve de nada todo lo terrenal, no sirve de absolutamente nada. Salomón en el libro de Eclesiastés dice que él obtuvo todo lo que quiso. Salomón es posiblemente el hombre más exitoso que ha vivido en esta tierra y el hombre más exitoso en esta vida. Todas las riquezas, todo lo que él quería lo alcanzaba, tenía la sabiduría para hacer lo que él quisiera, pero al final estaba triste, espiritualmente estaba desnudo, avergonzado, atribulado, amargado, porque sacrificó lo más importante, su relación con Dios. Desobedeció la palabra de Dios con tal de complacer lo que él quería. Y eso le costó muchísimo en la eternidad, muchísimo. De hecho, no sabemos a ciencia cierta si él está en el cielo o en el infierno. Pero aun cuando él haya llegado al cielo, él perdió muchísimo de la eternidad por concentrarse en esta vida. Así que, por favor, nuevamente, la fe es un fruto. Es un fruto. Llevemos vidas fructíferas, que para eso nos dio Dios la fe. Para que reproduzcamos la fe, para que reproduzcamos fruto. Recordemos nuevamente los siervos a los que Cristo les dio talentos. Su deseo era que los multiplicara. Nos dio una fe para que la multipliquemos. No es para que la guardemos dentro de nosotros y que solo nosotros sepamos qué hay en nosotros. No, la fe tiene que ser multiplicada y se tiene que multiplicar en frutos. De la fe tiene que salir virtud, tiene que salir conocimiento de Dios, paciencia, tiene que salir amor fraternal, pero amor también a Dios. Todos estos frutos tienen que reproducirse a partir de la fe que Dios nos ha dado. No dejemos que nuestra fe sea muerta y que la gente allá afuera vea que nuestra fe está muerta, sino nuestra fe tiene que lograr alcanzar a otras personas para que cuando vean la fe en nosotros, los frutos en nosotros, sepan que Dios puede hacer lo mismo en ellos. Los frutos de la fe. Ok, veamos en Juan capítulo 15. No vamos a leer todo el capítulo, pero Juan capítulo 15 nos habla mucho acerca de lo que el Señor quiere hacer en nosotros en cuanto al fruto de la fe. Estas tres etapas de la fe las podemos comparar con lo que el Señor nos muestra también en su palabra. Con lo que el Señor nos muestra en su palabra acerca de las tres partes del templo de Dios. Cuando Dios ordenó que se le hiciera un templo, tanto el tabernáculo de Moisés como el templo de Salomón y todos los demás templos que se hicieron y que todavía se van a hacer, los tres componentes principales eran el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y estos tres componentes son importantes porque el sacerdote, cuando entraba a servirle a Dios, pasaba primero por el atrio. Después del atrio entraba al lugar santo y el sumo sacerdote únicamente podía pasar a la tercera parte, que era el lugar santísimo. Así nosotros también caminamos en fe, avanzando en estas tres partes, estas tres etapas. La fe nos debe ayudar a atravesar el atrio de la vida cristiana, llegar al lugar santísimo, pero no quedarnos ahí, sino llegar hasta
llegar al lugar santo y no quedarnos ahí, sino que llegar hasta el lugar santísimo, donde está la presencia manifiesta de Dios. A través de la Biblia vemos este patrón repetirse una y otra vez. Es como un patrón de tríadas que se repiten en toda la Biblia. Y el fruto de la fe pasa por esas tríadas, esas etapas, las cuales son muy importantes. La Biblia nos dice, el apóstol Juan en sus cartas nos habla de 3 etapas en la vida natural que también se aplican a la vida espiritual. Las etapas de niño, de joven y de padre. El padre es alguien que es fructífero. Un padre tiene hijos, reproduce. El joven es alguien que tiene fuerza. Y el niño es alguien que está aprendiendo. Y así nosotros pasamos por esas etapas de nuestra fe. Cuando nacemos de nuevo, la semilla de la fe es plantada en nuestro corazón. Y de ahí es que empieza a crecer. Veamos esto en Mateo capítulo 13 y versículos 31 y 32. Y dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Miren, por muy pequeña que sea la fe que Dios nos está dando, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en sus ramas. Cuando nuestra fe ha madurado, otras personas pueden venir a nosotros y refugiarse en nosotros, refugiarse en la fe que Dios nos ha dado. Esto lo vemos en el sueño de Nabucodonosor, en el libro de Daniel. En el libro de Daniel vemos la historia de cómo el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, y en este sueño él vio un árbol muy grande, y en este árbol se refugiaban todo tipo de animales. Cuando el profeta Daniel le interpretó este sueño, le explicó que el árbol era una persona, era el rey. Y todos los animales que venían a refugiarse eran los pueblos y las naciones que estaban bajo este rey. Y lo que Cristo nos está diciendo aquí es de que si nuestra fe, por muy pequeña que sea, aún como una semilla de mostaza, si empieza a crecer y permitimos que crezca y somos diligentes para que crezca, va a llegar a ser tan grande en nosotros que otras personas van a poder venir y tomar refugio y alimentarse de esa fe que Dios nos ha dado. Vemos también ahí mismo en Mateo, en el capítulo 17 y verso 20. Y dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y pasará, y nada os será imposible. Por vuestra poca fe, por vuestra poca fe. Pero ¿por qué dice vuestra poca fe si nos habla después que si tuviéramos fe como un grano de mostaza? Y lo que nos está diciendo aquí el Señor es de que si dejamos que la fe crezca, y podemos empezar a conocer más y más a Dios, y Dios nos dice que le digamos a este monte que se mueva de aquí para allá, y lo creemos, así va a ser, así va a suceder. Pero si no dejamos que la fe crezca, si la semilla de la fe se ahoga en nosotros, no le damos espacio para que crezca, entonces no vamos a poder hacer mucho en Dios. No vamos a poder hacer mucho. ¿Saben qué es lo más triste? Hay cristianos que se conforman con no hacer nada en Dios. Hay cristianos que dicen, no, yo lo único que quiero es llegar al cielo. Y ya con que entre al cielo, aunque sea el último en entrar al cielo, aunque esté en un rincón en el cielo, con eso me basta. Esa no es la actitud que Dios busca en nosotros. ¿A cuántos de ustedes les agrada cuando uno de sus hijos les dice, yo lo único que quiero es medio ganar el año, con que saque 61, con que pase la nota así, raspando, con eso me conformo? ¿Les agrada a ustedes esa actitud en sus hijos?
Imagínense ustedes pagando sus estudios, imagínense ustedes pagándole la universidad y que sus hijos les digan, no, yo lo que quiero es apenas que me den el título, nada más, no me interesa nada, ninguna otra cosa. Esa no es una actitud buena, no le agrada a Dios. No podemos ser mediocres espirituales, no podemos ser conformistas espirituales, debemos ser vencedores. La Biblia nos habla de vencer, la Biblia nos habla de alcanzar, la Biblia nos habla de derribar, la Biblia nos habla de conquistar reinos. No se conquistan reinos siendo conformistas. Y así nosotros debemos de darle a la fe esta oportunidad para que crezca y podamos ser fructíferos. Veamos ahora el don de la fe. El don de la fe. En Mateo 17 vimos ahorita el propósito de la fe, que es que se cumpla lo que Dios desea. El fruto de la fe es esto que vemos aquí en este triangulito. Nos lleva al amor. Y ese amor desata el don de la fe. Y esto lo vamos a ver más adelante en el siguiente mensaje. Vamos a entrar en detalle sobre este triangulito. Ahorita solo es pues una introducción a esto, pero aquí vemos, en base a lo que nos dice 1 de Pedro capítulo 1 versos 5 al 8, nos dice Pedro de que a la fe que recibimos en Cristo Jesús, la fe en Cristo Jesús, que a esta le agreguemos virtud. Es otra cualidad del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, y otra cualidad de Cristo. Y a esta virtud le agreguemos conocimiento. Vemos entonces que la fe no se queda solo en fe. Le tenemos que agregar cosas, que le agreguemos conocimiento. Es decir, que seamos personas con conocimiento de Dios. Que también le agreguemos templanza, que tengamos un carácter templado. Todos estos son frutos. Que le agreguemos paciencia, para que seamos personas pacientes. Que le agreguemos piedad. Que también le agreguemos afecto fraternal, este es amor entre hermanos, que aprendamos a amarnos entre hermanos, y que finalmente le agreguemos amor, amor hacia Dios. Y el amor hacia Dios es el supremo de los mandamientos, es el mandamiento principal que Dios nos ha dado, amar a Dios. Este crecimiento en la fe, conforme crecemos desde tener la fe que obtuvimos en la salvación hasta llegar a este amor, es lo que nos ayuda a producir el don de la fe. Nuevamente, el amor nos ayuda a producir el don de la fe. Y esto lo vamos a ver en Gálatas capítulo 5 y verso 6. Vamos a Gálatas 5, 6. En Gálatas 5 es también donde encontramos los frutos de la fe. Pero dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Qué es lo que vale? ¿Qué es lo que vale para Dios? Lo que vale es la fe que se obra por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Es decir, porque aquí vamos a dar también contexto a este versículo. Lo que está sucediendo aquí en la iglesia, en Galacia, es de que ellos están volviéndose legalistas. Los cristianos en esta región estaban volviéndose legalistas. Y ellos estaban empezando a decir de que no, para ser buen cristiano y para que Dios se agradara de uno tenía que circuncidarse conforme a la ley de Moisés.
Y otros decían, no, es que no hay que circuncidarse porque Dios no lo pide ahora, ya se acordó entre los apóstoles de que no se necesita la circuncisión. Entonces estaban buscando cosas en las cuales justificarse delante de Dios. Pero lo que Pablo les dice es, miren, lo que vale la fe que tienen ustedes en el amor de Dios es esta fe que crece en virtud, conocimiento, templanza, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, y este amor que produce el don de la fe. El amor que produce el don de la fe. La fe también es uno de estos dones. O sea, ya vimos aquí en Gálatas 5 cómo la fe es un fruto. Pero ¿cómo es la fe también un don? Veámoslo en 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 12 y verso 7. Versos 7 al 11. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y aquí empieza a hablar Pablo acerca de los dones que vienen del Espíritu Santo. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, ese es un don. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, es otro don. A otro fe por el mismo Espíritu, es un don la fe. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lenguas. Está hablando de los dones ahí, esos son regalos de Dios. No hacemos nada para merecerlos, simplemente Dios nos los da. Podemos buscarlos, podemos pedirlos, pero al final Dios es el que decide si no los da. Y esto es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Vimos que también es uno de los frutos de Dios. Y tiene que haber un balance entre el fruto y don. Y con eso quiero terminar. Veamos en 1 Corintios, capítulo 14 y verso 1. Aquí Dios nos muestra el balance que debe existir. Dice, seguid el amor. Seguid el amor. Ese es un fruto. Y procurad los dones espirituales. Los dones también. Pero sobre todo que profeticéis. Dice, seguid el amor, el fruto del Espíritu que es el amor. Y también procuren los dones espirituales. Ambas cosas son importantes. Y si no tenemos este balance en nosotros, vamos a fallar en nuestra vida cristiana. No vamos a dar en el blanco. No vamos a cumplir lo que Dios desea que hagamos. No vamos a poder volar como esa paloma que mirábamos antes. Vamos a andar solo con un ala. Debemos procurar las dos cosas. Y hermanos, por favor, nunca nos desviemos solo a una o a la otra. Nunca nos llevemos de virtuosos si no hemos deseado los dones que vienen de parte de Dios. Y nunca nos gloriemos en los dones y en los milagros si en nuestra vida faltan los frutos del Espíritu. Si no hay santidad, si no hay paciencia, si no hay pureza. De nada sirve el uno sin el otro. De nada sirve. ¿Qué tal si Cristo quiere que alcancemos a otras personas a través de milagros, pero nosotros no tenemos o no creemos en los milagros que vienen de parte de Dios? ¿Qué tal si se nos aparece una persona enferma? Yo he escuchado y he visto en ciertos lugares donde no creen en Dios que la única manera en que la gente llega a creer en Dios es a través de milagros. Alguien podrá decir, es que los milagros no son para creer en Dios, pero acercan a Dios, nos acercan a Dios. No podemos llegar a Dios solo en base a virtudes. Y no podemos llegar a Dios solo en base a milagros. Y no vamos a crecer en Dios si solo estamos en uno de los dos lados. Traigamos un balance en nuestras vidas y procuremos tener el don de la fe y el fruto de la fe activos en nuestra vida. Vamos a orar y con eso vamos a terminar y vamos a continuar este tema de la fe en otro mensaje para concluir. Señor, te damos gracias por tu mensaje, tu palabra, tu conocimiento. Tu palabra dice en 2 de Pedro que tenemos que conocerte a ti, que procuremos conocerte a ti, que procuremos obtener el conocimiento de ti.
Y Señor, deseamos conocerte más, deseamos estar al tanto de tu voluntad y no ser ignorantes de lo que tú deseas. Señor, te damos gracias por lo que nos has enseñado hoy. Te pedimos que por favor afirmes esta palabra en nosotros, que esta semilla que se ha plantado encuentre buena tierra y que dé fruto al 100%. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a aumentar nuestra fe como un fruto, pero también a recibir la fe como un don para hacer los milagros que tú deseas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.